¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Lección número 9. Se cuenta la historia de dos amigos, Pedro y Juan. Uno de ellos era abogado, el otro comerciante. El comerciante un día discutió con su socio, se agarraron de las solapas, se agredieron y sin querer el socio cayó, se golpeó la cabeza en una esquina de la mesa y murió. Juan no quiso matarlo, fue un accidente, pero él enloqueció, se desesperó, llamó a su amigo abogado, le dijo: mira, estoy en una desgracia, maté sin querer a mi compañero. El amigo le dijo: mira, espérame ahí, no te muevas, yo soy tu abogado, te voy a defender. Pero el abogado demoró un poco en llegar, entonces Juan se desesperó y dijo: no, la policía viene, me agarra, van a creer que yo lo maté al propósito, y se desapareció, se escapó. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, un día lo agarraron y lo llevaron a juicio. Y ahí estaba Juan esperando la entrada del juez cuando de repente el juez entra. ¿Y quién era el juez? Su amigo Pedro, el amigo que hace 8 años no veía. Juan dio un salto de alegría y dijo: Pedro, soy yo, defiéndeme, tú conoces la historia. Y Pedro le dijo: mira Juan, hace 8 años atrás yo era tu abogado, yo podía defenderte, tenías que haber confiado en mí. Hoy día yo soy juez, mi trabajo no es defenderte, mi trabajo es juzgarte. Sabes, un día todos nosotros tendremos que enfrentar el juicio. Tendremos que enfrentar al juez. Los libros se abrirán y nuestra vida toda será revisada. Mi amigo, el pastor Ferreira, te va a hablar hoy justamente de lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Muchísimas gracias al pastor Alejandro Bullón por el tema de esta ocasión. Juntos estamos desarrollando la fe de Jesús. Amigos, una vez más estamos en la comodidad de sus hogares para poder disfrutar de este nuevo, emocionante tema de la fe de Jesús. Recuerden que hasta esta altura tú ya tienes un conocimiento casi completo de las doctrinas maravillosas de la palabra de Dios, de la Biblia. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de un tema importantísimo. El tema de hoy es acerca del juicio. ¿Qué cosa es realmente el juicio? ¿Nos habla la Biblia, la palabra de Dios, de un juicio? ¿Quién es el juez? ¿Quién juzgará? ¿Sobre qué base se hará el juicio? Por eso es que hoy estamos aquí para responder todas esas preguntas e inquietudes que a ti probablemente en algún momento te han despertado el interés por conocer. Pero hoy, juntos, vamos a hablar acerca de lo que significa el juicio. Y lo primero que a mí me gustaría que tú tomes en cuenta es sobre qué hará Dios el juicio. Y encontramos en Eclesiastés el capítulo 2, el versículo 14, la siguiente declaración: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Absolutamente toda, ya sea una obra buena o sea obra mala.
Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios traerá a juicio toda obra, nos está hablando de un aspecto fundamental que en la Biblia se constituye en una doctrina, es acerca del juicio. El juicio tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, tiene que haber una persona que es juzgada. Tienen que haber testigos. Tiene que haber un tribunal, por cierto, presidido por un juez. Tiene que haber también un abogado. Por lo tanto, si tenemos un juez, un abogado, un tribunal, una persona que es juzgada y testigos en el juicio, entonces hay un proceso. Hay un proceso. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio entonces? ¿Cuántas personas comparecerán ante el juicio? ¿O quiénes comparecerán ante el juicio? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, encontramos la siguiente declaración. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, nosotros sabemos que ahí está el juicio, está el proceso, pero dice, ¿quiénes van a comparecer? Todos nosotros. ¿Quién es el juez en este proceso? ¿Quién es el juez? En San Juan capítulo 5, versículo 22 leemos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí hay un interesante interrogante y también podríamos decir que puede convertirse en una encrucijada de ideas en la Biblia. ¿Es Cristo el juez y también es Cristo el abogado? ¿En qué momento es abogado? ¿En qué momento es juez? Si tú tomas la hilación lógica de lo que significa el hecho de llegar a ser un juez, tienes primero que entender que para llegar a ser un juez tienes que ser abogado. No puedes ser juez si no eres abogado. Nadie se puede convertir en un juez en un tribunal si no pasó primero por el proceso del estudio de las leyes, estudiar las leyes para llegar a ser un abogado, y luego de que tú eres un abogado reconocido por tu experiencia de abogado llegas a ser un juez. Bueno, algo así parecido sucede en el proceso del juicio divino. Jesús es nuestro abogado, Cristo se convierte en nuestro abogado, Él es nuestro defensor, pero el Padre también le da a Cristo en la etapa final de la historia de este mundo la determinación, la decisión de que Él sea el juez. Por eso es que la Biblia dice que el Padre le da el juicio a Cristo, le da el juicio a Cristo. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Para que exista un juicio, tiene que haber un abogado, tiene que haber un juez, ya lo hemos dicho, pero también tiene que haber un registro sobre el cual se basan las evidencias o se basan el juicio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde están registradas nuestras acciones? En Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 12 encontramos: y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amigos, la Biblia nos habla definitivamente de libros. Entonces, hay registros por los cuales tú y yo en algún momento seremos juzgados. Por lo tanto, ¿sobre qué bases? Sobre las cosas buenas y malas. ¿Pero en qué registros? En los que Apocalipsis nos muestra. Dice que los libros fueron abiertos. Hay libros en los cuales están los registros donde se basan las evidencias para emitir el juicio. ¿Quién o quiénes son los testigos en este proceso? En la Biblia encontramos en San Mateo capítulo 18, versículo 10, la siguiente declaración. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre
que está en los cielos. Bueno, según este pasaje, ¿quiénes son los testigos? ¿Quién o quiénes son los testigos? Los testigos son los ángeles, seres celestiales. Por lo tanto, existe en la Biblia la evidencia de que los ángeles se constituyen en los testigos de este proceso en el tribunal divino. ¿Quién es el abogado en este proceso? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, encontramos la siguiente declaración. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está lo que hace un momento estuvimos comentando. ¿Es Cristo nuestro abogado? Por supuesto. Y es un abogado extraordinario. Y es un abogado que no quiere perder el juicio. Es un abogado que está dispuesto a defenderte absoluta y completamente en todo momento y en toda circunstancia, y no importa en realidad lo que tú hayas hecho. El abogado está siempre listo allí para defenderte. Por lo tanto, en este juicio, Cristo es el abogado. Pero el Padre le da a Jesucristo el juicio para que pueda también juzgar. Por lo tanto, un buen abogado puede llegar a ser un buen juez. ¿Qué está haciendo Jesús hoy en este proceso? Hoy Cristo está actuando como nuestro abogado. Pero ¿llegará un momento que este abogado se convierta en juez? Por supuesto. ¿Qué hará entonces Jesús en este proceso? Fue abogado y se convertirá en juez. ¿Por qué código nosotros seremos juzgados? ¿Cuál es el código? En Santiago capítulo 2, versículo 12, leemos: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley nunca cambia su función ni su propósito. El propósito de la ley es que pueda señalar con toda claridad nuestro pecado. Por lo tanto, la ley se convierte en el elemento fundamental en el juicio. Es el código sobre el cual somos juzgados. Es el espejo sobre el cual somos confrontados. Es la manera como se nos dice cuáles son las razones por las que somos juzgados. La ley no me salva, de eso ya estamos de acuerdo. La ley no tiene función de salvación, de eso ya hemos hablado. Pero hay una cosa importante. Tú debes entender que hay un código. Es la base sobre la cual Dios establece las reglas de este juicio. Por eso es que el apóstol Santiago define con toda claridad, y el escritor bíblico dice que es la ley de la libertad sobre la cual seremos juzgados. ¿Cuál será la sentencia? San Mateo 25, 31 y 46 nos dice cuál será la sentencia. Pero para eso, yo creo que mejor nos sentamos y leemos juntos. Y si tú tienes tu Biblia ahí en casa, podemos sentarnos y también leer. Mira lo que dice San Mateo 25, 31 al 46. Dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por el versículo 46 podemos decir que todo esto es la sentencia de un juicio. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero los de vida eterna son juzgados conforme las obras que ellos manifestaron como resultado del conocimiento de Cristo y la aceptación de Cristo. Y los otros fueron juzgados como resultado, los de la izquierda, como resultado de sus obras, de acuerdo a el conocimiento que tuvieron de Cristo y a la aceptación que hicieron de Él. Para decirlo de otra manera y para que tu cabeza no quede confundida, tú tienes que entender aquí dos cosas claramente. En primer lugar, no son solamente las obras, en otras palabras, no es yo voy a hacer buenas obras para que pueda tener estos resultados. No, las obras son el resultado maravilloso de habernos encontrado con Cristo como Salvador personal. Las buenas o malas dependen de nuestra actitud de aceptación de Cristo o rechazo de Él. Por lo tanto, el juicio se basa sobre las evidencias de esos resultados. Si Cristo está al lado tuyo y tus obras son el resultado de la aceptación de Cristo, la recompensa y el juicio será salvación. Pero si las obras son el resultado de la maldad, entonces la sentencia será la perdición total. La sentencia es la muerte eterna, no es una muerte común. Ahora, ¿qué debo hacer? Hemos terminado de entender de que hay un juicio. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, creer y obedecer a Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que tú entiendas, en primer lugar, que el resultado de pasar de muerte a vida, de condición de pecador a condición de salvado, de condición de pecado a condición de salvación, es simplemente bajo la aceptación completa de Cristo. Si te refugias en ese abogado maravilloso, entonces tendrás vida, y vida en abundancia, y vida eterna. El juicio, amigo, está asegurado. No tienes por qué tener miedo. Tampoco tienes que hacer una larga lista de cosas que tienes que hacer o no. Simplemente, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador personal, hoy como tu abogado, y después estarás seguro. Porque en el juicio dirá Él: bien, buen siervo y fiel. Y te llamará al gozo eterno, al gozo eterno. En segundo lugar, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Allí encontramos la siguiente declaración: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios no es tenerle terror. El temor de Dios es tomarlo en cuenta. Y cuando dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, ya hemos aprendido. El temor de Dios es
Toma en cuenta lo que Dios te dice en su palabra. Toma en cuenta lo que Dios dice a través del mensaje de salvación. Y como resultado de eso, guarda los mandamientos por el poder de Jesucristo. Y como resultado de eso, vendrá la salvación. ¡Qué maravilloso! En este proceso de juicio, en este proceso de salvación, en este proceso maravilloso, podemos tener la certeza de antemano de que podemos salir más que vencedores. Pero lo haremos simplemente cuando entendamos que Cristo es nuestro abogado y que Él es nuestro juez. Pero que al final Él vendrá para dar a cada uno conforme haya hecho en la vida, ya sea bueno o ya sea malo. En el momento de la sentencia no hay más oportunidad. La oportunidad es ahora. Ahora es el momento. Si tú quieres salir ileso del juicio, ahora es el tiempo. Antes de finalizar, veamos los siguientes 3 puntos. Número 1. De acuerdo a lo que Dios ilustró en el santuario terrenal que mandó a Moisés construir, como dice en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, podemos entender lo que el Señor Jesucristo haría después de su sacrificio expiatorio que ofreció en favor nuestro en la cruz del Calvario. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Punto número 2. Después de su muerte, resurrección y ascensión, ocurridas en el año 31 después de Cristo, el Señor Jesús ministraría durante 1810 años en el primer departamento del santuario celestial llamado el lugar santo, y el 22 de octubre de 1844 fue trasladado del lugar santo al lugar santísimo del santuario en el cielo, ante la presencia de Dios el Padre, para comenzar una sesión de juicio en el tribunal celestial, en la que comenzó a examinarse el registro de la vida de cada persona que ha profesado creer en Cristo. Así, desde el 22 de octubre de 1844 se comenzó el gran día de la expiación y la purificación del santuario celestial, descrita en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14, capítulo 8, versículo 14 y otros pasajes más. Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ahora, en Daniel 8, versículo 14, dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
Los 2300 días aquí descritos equivalen a 2300 años, y su inicio es el año 457 a.C., en el 7º año del rey Artajerjes. Esdras, capítulo 7, versículo 7, última parte. Los 2300 años llegan a su final el 22 de octubre de 1844, cuando comenzó el juicio investigador anterior a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este planeta. Punto número 3. Cuando en la sesión de juicio celestial que se está llevando a cabo desde 1844, el último caso haya sido analizado, se cumplirán las palabras de Jesús descritas en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Este es un tema que tiene mucha profundidad, pero por ahora le invitamos a que al menos repase lo que hasta aquí hemos visto en esta lección y se prepare para el estudio de la lección número 10, titulada Lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Que el Espíritu Santo le guíe en su estudio. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transforma
Fórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. ¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Lección número 10. Saben, el orden es la primera ley del cielo. Las cosas que se realizan allí tienen propósitos definidos y se ejecutan de manera clara y eficaz. Lo que Dios ha creado está lleno de belleza y esto se resalta por el orden de los elementos. Orden en las leyes que gobiernan el mundo natural. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal es la que hace que nosotros podamos caminar y que las cosas estén en su debido lugar. La alteración de las leyes que Dios ha dejado alrededor de nuestro mundo trae consecuencias desastrosas para la vida de los hombres. Si existen leyes que rigen el mundo natural, si hay leyes que rigen la vida de los ciudadanos de una nación, si hay leyes que rigen el orden de la política mundial, entonces no es raro que existan leyes que rijan el mundo espiritual. Todas las leyes que el Señor ha dejado para regir la vida universal son para nuestro bien y felicidad. De la misma manera, la ley de Dios expresada en su palabra fue dejada para que podamos ser felices, para que podamos vivir bajo la protección del Altísimo. Entonces, estudiemos hoy acerca de la ley de Dios y su papel en el gran plan glorioso que Dios tiene trazado para darnos paz y salvación. Veamos la importancia de la santa ley de Dios. Preguntémonos, ¿quién y cómo se escribió la santa ley? Vayamos entonces al libro de Éxodo, en el comienzo mismo de la historia de Israel, en el capítulo 31, y leamos el versículo 18, y nos daremos cuenta de lo siguiente. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mis amigos, Dios es quien dio la ley y la escribió en tablas de piedra. La ley de Dios no es una invención humana o el requisito de alguna iglesia en particular. Fue Dios quien la dio para beneficio del hombre y su perpetuidad se revela en el hecho de que Él mismo la escribió y la hizo sobre tablas de piedra. La ley es un trasunto del carácter de Dios. Dios es santo, justo y fiel. Lo mismo se dice de su ley. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, y el apóstol Pablo nos dice: así, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora entonces,
¿Cuáles son los 10 mandamientos? Veamos la descripción que hace Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Y vamos a enumerarlos. Primero, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación a los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Al mirar atentamente la ley de Dios, vemos que los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios y los últimos 6 revelan nuestra relación con el prójimo. Hablemos un poquitico de la perpetuidad de la ley de Dios. ¿Cómo se obtiene la salvación? Bueno, la salvación, según la palabra de Dios, fue obrada por Jesús y ofrecida gratuitamente al hombre. El hombre la acepta o la rechaza. La ley de Dios no tiene como objetivo reemplazar la obra salvadora de Jesús. La obediencia a la ley no es para ser salvo, sino porque soy salvo, obedezco. Vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 28, y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que la salvación es por gracia. La salvación el Señor la otorga por amor. La salvación es un don de Dios. Pero entonces, ¿anulamos la ley por la fe? Bueno, el apóstol Pablo es quien responde esta pregunta en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Miremos atentamente lo que el apóstol Pablo sigue diciéndonos en Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Así que la ley nos ofrece el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para que acumulemos obras buenas para ser salvos por las obras, sino que la ley nos ofrece el conocimiento del pecado. La ley nos muestra si lo que hacemos representa la vida de un verdadero hijo de Dios o no. Entonces, ¿a quién nos conduce la ley? Vayamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. La ley no tiene como objetivo salvarnos, sino llevarnos a Cristo, quien es el Salvador. La ley es comparada con un espejo. Cuando nos miramos al espejo es para vernos cómo nos encontramos. El espejo no quita la mancha, pero nos indica que necesitamos agua para ser limpiados. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Bueno, Jesús es nuestro verdadero maestro, el camino de la salvación. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 15, Él dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el orden del cielo, el amor genera obediencia. Los hijos de Dios deben ser obedientes. Jesús lo enfatiza en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 10.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿realizó Jesús cambios en los mandamientos? Miremos atentamente ahora el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Jesús dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Cristo no modificó la ley del cielo. Si el cielo y la tierra existen aún, significa que la ley de Dios todavía es vigente. Jesús es más claro a afirmar esto en San Lucas capítulo 16, versículo 17. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra antes que caiga un punto de la ley. Así que la ley de Dios es eterna. No existe tal cosa como un plan de salvación para el Antiguo Testamento y un plan de salvación en el Nuevo Testamento. En ambas dispensaciones la salvación es por gracia, pero la gracia siempre guía a la obediencia. Algunos confunden la ley eterna de Dios con los rituales que fueron dados a los israelitas y que eran temporales. Muchos sacrificios y ceremonias dadas a Israel eran temporales porque simbolizaban al Mesías. Al venir el Mesías, estas prácticas no son necesarias. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos con la mano de Dios, no tenía el objetivo de ser temporal, es eterna. Los discípulos obedecieron también los mandamientos de Dios. Incluso en Apocalipsis se describe al pueblo de Dios de los últimos días como un pueblo obediente. Vayamos al capítulo 14 de Apocalipsis y leamos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios indican la calidad de la vida del creyente que amando a Dios le obedece con alegría. Como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y entonces, ¿qué debemos hacer ante esta verdad? En primera medida, debemos amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, si leemos primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, encontramos lo siguiente. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que me dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad, en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. El amor a Dios lleva a la obediencia. En segundo lugar, debemos guardar los mandamientos. Salmo 119, versículo 44 dice: tú encargaste que tus mandamientos sean muy obedecidos. Saben, el Señor quiere que le obedezcamos sinceramente. Y eso nos hará cristianos felices, fieles. Debemos respetar todos los mandamientos. Dios es amor y todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y si Él nos ha dado los 10 mandamientos, ha hecho para nosotros bien y felicidad. Si amamos a Dios, entonces le obedeceremos alegremente. Por eso te invito para que tú y yo hagamos el siguiente pacto. Repite: acepto la ley de Dios como la norma de mi vida. Procuraré con la ayuda de Dios obedecer todos los mandamientos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde de ir, si
hermosa decisión acabas de hacer. Ahora eres un hijo de Dios obediente. Vamos a elevar una oración a Dios para pedir fortaleza para obedecerle. Querido Dios, te agradecemos porque haces todo lo posible para que podamos ser felices. Haces todo lo posible para que llevemos una vida santa, una vida alegre, una vida llena de las bendiciones del cielo. Señor, te pedimos perdón porque hemos desoído tu invitación. Hemos cerrado nuestras mentes para ser impresionados por tu Espíritu. Pero hoy, al estudiar tu palabra, nos damos cuenta que tú te preocupas por nosotros, aún en los detalles más insignificantes de nuestra vida. Por eso, Señor, por el amor que tienes por nosotros y por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a ser cristianos obedientes. Ayúdanos a ser cristianos felices, llenos de paz. Gracias, Padre, por oír esta oración y por contestar, otorgándonos tus bendiciones. Lo pedimos todo en el glorioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.